¿Qué tal? Esta es una videoclase para la lección número 1 del módulo 2 y bueno, el tema es platicar un poco sobre los proyectos, las secuencias y las situaciones didácticas. Para comenzar, me gustaría que revisáramos una definición de didáctica clásica, al ser este un tema importante para el módulo. Tenemos que Juan Amos Comenio dijo que la didáctica tiene su función como un método pedagógico, al fin de alcanzar el objetivo de que los alumnos a quien se les enseña obtengan un aprendizaje de manera adecuada a través de diversos métodos. Como ustedes pueden notar, esta definición de didáctica es amplia y contiene elementos generales de cómo es que la enseñanza, el aprendizaje y la interacción entre ellos es trascendente para que exista un fin didáctico. Además habla de materiales diversos y habla de objetivos. Si bien esta definición clásica y de las primeras que podemos reportar entre los investigadores de la pedagogía, Comenio, podemos encontrar que hay diferentes definiciones al respecto. Una mucho más actual es esta de Zavala, que define la didáctica como un campo de conocimientos y de investigaciones y de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en cómo hay que estudiarlos, cómo hay que llevarlos a la práctica en buenas condiciones y cómo mejorar todo el proceso. Entonces, bueno, fíjense que actualmente se considera la didáctica como un campo de conocimientos bastante formalizado, que además se nutre de investigaciones y propuestas teóricas, pero también prácticas, y que el centro o el objeto de estudio pues son los procesos de enseñanza y aprendizaje, la relación entre ellos, y además de las propuestas teóricas y prácticas, la didáctica actualmente pues es un campo que da cuenta de cómo es que podemos estudiar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo es que podemos llevar a la práctica estas mismas propuestas en condiciones, en las mejores condiciones, y cómo es que todo esto, y al tiempo que lo vamos estudiando, pues cómo puede ofrecer mejoras a todo el proceso didáctico o de manera más general a todo el proceso educativo. Ahora fíjense que quiero platicarles acerca de Brousseau, que fue un teórico, es un teórico de la Escuela Francesa de Didáctica de las Matemáticas y que ya hacia 1986 formuló de manera muy puntual y además bastante vigente algo que él denominó y que ya hemos platicado un poco que fue y que es la tríada didáctica. En su teoría general de las situaciones didácticas, Brousseau pues esquematizó y dijo que hay tres elementos importantes o tres agentes o tres componentes en la tríada didáctica. El primero de ellos es el saber, es decir, esos conocimientos, esa información, esos saberes socialmente valiosos que son la razón de ser de la escuela, la razón de ser de que los adultos o los expertos se junten con los niños o los aprendices y hagan toda una serie de actividades para que se puedan construir estos conocimientos, que se puedan adquirir estos saberes. Y claro que en ese sentido es necesario un aprendiz o un alumno, ¿verdad? Que es quien ha de ir construyendo y acercándose a estos saberes. Y esto se hace gracias a la dirección, a la guía, al acompañamiento de un profesor. Estos son los tres elementos importantes en la triada didáctica.
Ya platicamos en una videolección anterior cómo es que su interacción es la que posibilita el aprendizaje. Ahora miren, justamente, el alumno y su relación con los saberes crean el aprendizaje o dan posibilidades a la que exista el aprendizaje. Mientras que la relación que se establece entre el profesor y el saber, lo siento, entre el profesor y el saber, posibilita el proceso de la enseñanza. Es decir, cómo es que este profesor va a presentar o va a hacer que experimenten o va a propiciar un acercamiento puntual con cierto tipo de saber. Y eso es el proceso de enseñanza. Fíjense cómo, aunque están relacionados, no son exactamente iguales. En la enseñanza es el profesor intentando establecer una relación con el saber, mientras que el aprendizaje es el alumno y el saber también, pues relacionándose con el alumno. Ahora, mientras tanto, en la relación que encontramos entre alumno y profesor va a ser conocida como formación. Todas esas estrategias, todos esos modelos, todos esos intentos que hace el profesor para que el alumno adquiera el saber, sí lo hace mediante la enseñanza, pero es propiamente esta relación entre ellos dos, no mediada necesariamente por el saber en particular, pues se les va a conocer como formación. Bueno, fíjense cómo estos tres, aunque a veces los hemos llegado a tomar como sinónimos, en realidad no lo son. Son más bien diferentes tipos de interacción entre tres elementos importantes de la tríada didáctica. Ahora, avanzando un poco más en lo que él fue disponiendo acerca de cómo es que esto sucedía, él apuntó un nuevo término que en la actualidad, bueno, se ha ido diversificando hacia diferentes tipos de situaciones, aunque de manera general y global podríamos esquematizar de la siguiente manera. Me estoy refiriendo a la situación didáctica. Una situación didáctica, pues es un grupo de actividades o una actividad nada más puede ser, en donde hay consignas, donde hay variantes y donde hay sobre todo un propósito didáctico. Más adelante volveremos con esto. Además, prevé una organización específica, una organización del tiempo y del espacio. Es decir, estas actividades, estas consignas, se van a dar a través del tiempo, y a eso me refiero en el transcurso de un momento específico y en un lugar determinado, aprovechando justamente los recursos disponibles. Entonces, una situación didáctica es una serie de actividades con un propósito específico de aprendizaje, con una organización puntual y recursos particulares. Además, es importante también saber que en las situaciones didácticas generalmente están organizadas por diferentes momentos, en donde existe un inicio, en donde casi siempre se pueden plantear la recuperación de saberes previos o de saberes tratados en sesiones anteriores. Hay un desarrollo, esto quiere decir la introducción de nuevos problemas o nuevos contenidos y un cierre en donde se va formalizando o esquematizando lo que se va adquiriendo. Pero esta situación didáctica, pues piénsala como esas actividades que tú piensas para tus alumnos en quizás una sesión de trabajo. Lo que haces para que un niño aprenda, por ejemplo, un proceso, un procedimiento o reflexione sobre algún concepto, pero en un momento muy
muy específico, muy determinado de tiempo. De tal forma que algo que hemos hecho o se han empezado a hacer desde unos años para acá es pedir a los docentes que planifiquen situaciones didácticas que contribuyan a que se adquieran aprendizajes. Eso quiere decir que prevean las actividades, que piensen, que planifiquen las actividades con las cuales sus alumnos podrían aprender. Ahora me gustaría hablar un poco acerca de la diferencia entre una enseñanza con un enfoque aislado o de actividades aisladas versus una enseñanza secuenciada, porque va a ser muy importante para comprender mucho de este tema, pero también porque va a establecer el tipo de proyecto que vamos a o seguimos diseñando para esta materia. La enseñanza aislada, pues justo como su nombre lo dice, se caracteriza por una serie de situaciones didácticas o actividades didácticas este, dispuestas a lo largo del tiempo, pero que no tienen una relación entre sí, digamos, lógica o a veces ni siquiera temática. Entonces, puede ser que un día o a una hora o el lunes, por ejemplo, se haga una situación didáctica en particular y el martes se inicia con una que no necesariamente está vinculada con la anterior. Y una tercera que tampoco lo está y una cuarta. Y que quizás lo único que los une es que estén cerca en pues en la semana o que haya un tema que los una. Por ejemplo, si estamos tratando de adquirir o que nuestros niños aprendan acerca de hábitos de higiene, por ejemplo, y el lunes podríamos hablar sobre lo importante que es lavarse bien las manos. Y en ese mismo momento, en esa misma clase, pues se habla lo que se tenga que hablar, se ve lo que se tenga que ver, se hace lo que se tenga que hacer. Y el martes o el siguiente día, en la sesión 2 ahora se habla de, por ejemplo, la importancia del baño diario. Y que aunque pareciera que temáticamente están vinculadas, en realidad no, no son necesariamente, no están necesariamente secuenciadas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque no necesitamos haber tratado o construido algo en, por ejemplo, la sesión 1 para poder comprender o avanzar mejor a la sesión 2. O sea, alguien podría tener la sesión 2 sin necesidad de tener la sesión 1. No habría realmente este, problemas o a nivel conceptual ni metodológico, realmente podría tenerse de manera aislada. Ahora, esto no permite que se hagan situaciones o una serie de situaciones o sí, de situaciones más secuenciadas. No podríamos tener una enseñanza secuenciada, en donde el modelo es completamente diferente. Existen igual situaciones didácticas, sin embargo, estas guardan una relación lógica que las une, que puede ser de progresión, o sea, de lo más fácil a lo más complejo, que pueden ser cronológicas, que pueden ser temáticas, de lo particular a lo general o al revés. Y entonces, aquí sí cobra relevancia o importancia que si no hemos trabajado, construido o avanzado en las primeras dos sesiones, o alguien que no participó o que no fue parte de estas dos, pues sí, su desempeño, su nivel de comprensión, su complejidad en la argumentación sí se vería afectada por la ausencia de estas dos. Supongamos que, por ejemplo, estamos trabajando con los niños en un proyecto de una secuencia didáctica de la tiendita y queremos o estamos pensando en vender quizás algún producto. Supongamos
algunas aguas frescas. Y que la secuencia de esa semana o de ese tiempo tenga que ver con mm, ponerle un nombre a nuestro producto, a un eslogan quizás. Y en la sesión uno pues miramos muchos eslogans de publicidad y tratamos de explicar y asociar con diferentes marcas que conocemos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cuál podría ir con cuál y por qué? Y luego en la sesión 2 aunque no estamos haciendo lo mismo, armamos pues un trabajo en grupo total de cómo podría llamarse nuestra marca de aguas frescas, cuál podría ser su eslogan publicitario y supongamos que se define entre todos y ya tenemos nuestro nombre, nuestro eslogan de aguas frescas y acá en la secuencia, en la situación didáctica número 3 lo que tocaría es empezar a elaborar unos carteles para que la gente conozca el nombre de nuestras aguas frescas, el eslogan, etc. Si alguien no está en estas dos anteriores, bueno, pues aunque pueda participar de hacer el cartel, en realidad estaría perdiéndose de todo un proceso didáctico, de una secuencia didáctica, que haría que su desempeño pues fuera diferente y en muchos casos mm, más limitado. Como se dieron cuenta, algo que es clave para que la secuencia aislada realmente se convierta en una secuencia bueno, una enseñanza aislada se convierte en una enseñanza secuenciada, pues es lo que las une. ¿Y qué es lo que une estas situaciones didácticas? Las une el objetivo didáctico, también conocido como propósito didáctico. Es decir, esta intención, o más bien se refiere a la intención del docente, claro está, que orienta las situaciones didácticas. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan? ¿Qué es lo que yo quiero que logren? Y como eso que quiero que logren no se logra en una actividad de un día, entonces esto que yo quiero que logren es lo que va a permitir que yo tenga varias sesiones alrededor del mismo aprendizaje, como el ejemplo que les dije ahora de los carteles publicitarios de las aguas frescas que hay que vender. Eso no puede suceder si realmente queremos que se construya y que surja a partir de la reflexión y con un enfoque más constructivo. Eso no puede lograrse en un solo día. Necesita una serie de situaciones didácticas que estén unidas con esta intención. Además, algo que nos puede ayudar a identificar estos propósitos es porque ellos o gracias a ellos se pueden articular las secuencias didácticas y entonces cada actividad tiene un sentido. Y no es solo hacer por hacer, no es llenar la página del libro por llenarla, no es ver un video por verlo, sino que ese video, esa página, esa actividad, esa discusión cobran un sentido en una lógica más de una secuencia. Y además, algo que podemos puntualizar es que los propósitos didácticos son esa expresión de los aprendizajes que se quieren lograr. Y también se refieren a un campo del conocimiento muy específico. Entonces, puede ser que en este ejemplo que hablábamos acá, el propósito didáctico fuera escribir un cartel publicitario que dé a conocer el producto que vamos a vender, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese propósito articula estas tres situaciones didácticas. Si pudiéramos verlo en este esquema, nos daríamos cuenta que entonces una situación didáctica por sus alcances y por su duración
y por su profundidad podría verse así, mientras que una secuencia didáctica es mayor en sus alcances, en su duración, eh, en su profundidad, en lo que se podría lograr a través de ella. Una definición de secuencia didáctica es la siguiente. Una secuencia didáctica es un grupo de actividades creadas, o también podría decirse de situaciones didácticas, creadas y organizadas en orden para alcanzar un objetivo. Esto es importante, en orden. Esto significa que cada actividad tiene propósito propio, pero trabajan juntas para alcanzar un objetivo mayor. Entonces, fíjense cómo en el ejemplo, vuelvo al ejemplo de los carteles, pues no podríamos empezar por aquí. Definitivamente no podríamos empezar escribiendo el cartel para luego entonces discutir las frases publicitarias de otros, de lo que ya, por ejemplo, hay de marcas en el medio, para después hacer nuestras propuestas. O comenzar con las propuestas para luego escribir y luego analizar. En realidad, esto es lo que hace que una secuencia didáctica pues sea una buena secuencia didáctica, que estén bien organizadas las situaciones que la contienen o que la conforman. Entonces podríamos entender que puede haber diferentes secuencias didácticas y que a su interior hay en ellas situaciones didácticas y que en un conjunto mucho más amplio podrían dar lugar a lo que conocemos como proyecto didáctico. Fíjense cómo un proyecto didáctico entonces es todavía más de mayor duración, más ambicioso, más amplio y que por definición el proyecto didáctico se conforma de diferentes secuencias que están diseñadas a partir de diferentes situaciones didácticas. Cuando estamos hablando del diseño de un proyecto didáctico, lo que estamos diciendo es que tenemos que pensar en secuencias didácticas y esas secuencias están formadas de situaciones. ¿Cuántas? Bueno, las que sean necesarias para cumplir con el objetivo general del proyecto didáctico. Si pudiéramos esquematizar y enlistar algunas características del proyecto de manera más global, serían las siguientes. Un proyecto es una serie de secuencias didácticas orientadas a la obtención de de productos específicos. Imagínense que igual volviendo, ¿no?, al ejemplo de que pues estamos haciendo un cartel para vender aguas frescas. Bueno, esta es la secuencia didáctica, estas son las situaciones, pero no es la única. Si vamos a vender estas aguas frescas, bueno, habría que tener una otra secuencia didáctica en la que pudiéramos organizarnos para preparar las aguas, ¿no? Y lo que necesitamos. Pero también para decidir cuánto podrían costar, otra secuencia para organizar cómo sería esa venta en particular. Y fíjense cómo todas esas secuencias van armándose para crear un proyecto que se podría llamar el puesto de aguas frescas, ¿no? Entonces, otra cosa que caracteriza al proyecto didáctico es que las secuencias se pueden organizar desde diversos campos de conocimiento. Puede ser que un poco de español para lo que tiene que ver con los carteles, en el ejemplo que les di, un poco de matemáticas para definir también, ¿no?, los procesos matemáticos y las cuentas que hay que resolver y en las que hay que ser muy experto. También podríamos hablar un poco, ¿no?, de conocimiento del medio para conocer pues, cuáles son los materiales a nuestra disposición, las frutas de temporada, etcétera, etcétera. Pueden incluir otros campos o diferentes campos de conocimiento o no. Podría ser solo centrado en lengua, solo centrado en mate, solo centrado en ciencias. No es que necesariamente tenga que haber de diferentes. Eso no se decide desde
la planificación del proyecto, sino que lo da pues el proyecto en sí mismo, o sea, el producto de los proyectos. Pues si yo, aquí ahí tengo otro ejemplo del que no les he hablado, ¿no? Por ejemplo, una puesta en escena de una obra de teatro. Solo de pensar cómo podría ser, desde los diálogos, si va a ser una recreación o una creación literaria, o una creación, bueno, que los mismos alumnos hagan, o un cuento que van a dramatizar. Bueno, hay que considerar muchas cosas y ya hablando en este lenguaje, si es un proyecto didáctico para poner en escena una puesta de teatro, bueno, habrá una secuencia didáctica que tenga que ver con los diálogos, otra que tenga que ver con la escenografía, otra que tenga que ver con preparar los disfraces, otra quizás que tenga que ver con difundir eh, el día de la obra a través de diferentes carteles o volantes, yo no sé, pero fíjense cómo hay diferentes secuencias de diferentes campos y a su vez dentro de ellas hay situaciones didácticas. Los proyectos, dice acá, suelen tener mayor duración que una secuencia. Claro, porque los productos son mucho más complejos, mucho más ambiciosos en términos de tiempo y de recursos. Su planificación considera distintas fases. Después hablaremos un poco más de las fases, pero las fases son casi siempre relacionadas con las secuencias didácticas. Entonces, puede ser que tenga 3 o 4 fases el proyecto didáctico y que realmente cuando hablamos de fases, pues hablamos de estas secuencias didácticas que son el grupo de situaciones que se parecen o que están unidas por propósitos particulares. Las fases, dice, se agrupan en secuencias que tienen propósitos similares. Es lo que les venía diciendo. Por lo tanto, el proyecto didáctico va a buscar objetivos didácticos generales para todo el proyecto, pero a su vez habrá fases, habrá secuencias y situaciones que tendrán sus propósitos muy particulares. Entonces, podría ser que en el ejemplo de la puesta en escena, quizás la primer fase o la primera secuencia didáctica sea eh, la que tenga que ver con elegir qué cuentos podríamos representar, cuáles serían más fáciles o más difíciles o más viables o no viables de entre una serie de cuentos que ellos conozcan, ¿no? Que les presentemos. Y la secuencia sería quizás leer en voz alta, leer de diferentes maneras, una selección de títulos, luego practicar sobre, pero no, fíjense cómo no estoy hablando de un día, ¿eh? O sea, pueden ser diferentes sesiones, diferentes situaciones, platicar sobre cuál podría ser mejor y por qué, decidir y evaluar, y luego esa sería la fase uno, ¿no? Seleccionar el cuento a dramatizar. Luego la fase 2 podría ser la que tenga que ver con convertir, supongamos que estamos hablando de tercero, cuarto de primaria, convertir el libro o el cuento, perdón, o transformarlo en diálogos para que se puedan actuar como pues como en un texto dramático. Y eso pues nos llevaría a otro tiempo, otra serie de situaciones didácticas. Esa sería una segunda fase. Ya que tenemos los guiones, entonces habría que pensar en cómo podría lucir la escenografía y los disfraces, los personajes, las máscaras. Y entonces ahí tendríamos una tercera fase y luego ya una cuarta fase en la que quizás habría que hacer la difusión para invitar a los espectadores, no lo sé. Entonces, fíjense cómo ahí, en lo que platiqué, podría haber 4 fases diferentes, o sea, 4 secuencias didácticas para integrar el proyecto. Lo que vamos a hacer en esta materia es pensar, fíjense muy bien, no en una situación didáctica de un día, no en una secuencia didáctica, o sea, 4 sesiones aisladas, no. Vamos a pensar en un proyecto didáctico. Y lo que vamos a diseñar en lo sucesivo tendrá que ver con secuencias didácticas y situaciones que la contengan. Entonces, hay que ir pensando justo en eso. ¿Qué queremos? ¿En qué campo bueno, y lo vamos a hacer en este módulo, ¿no? Y leyendo algunas secuencias didácticas, porque lo que vamos a leer son secuencias.
en las siguientes clases. Dos cosas importantes que también podríamos revisar es lo que tiene que ver con la organización grupal. Desde cualquiera de estos niveles, pero sobre todo en el nivel de situación didáctica, se tiene que hacer una toma de conciencia y una decisión importante. Por eso dice aquí, en cada situación didáctica se debe considerar con cuidado la organización del grupo para la resolución de tareas, de tal forma que se debe prever si la cierta tarea o cierto momento de una actividad se resolverá de manera individual, si se hará más socialmente, pero en tipo parejas, tríos o grupos pequeños, y en qué momento se podría trabajar en grupo total alguno de los contenidos. Entonces miren cómo es que esta organización grupal puede ir cambiando a lo largo de una situación didáctica. Puede ser que inicien de manera individual, leyendo algo o explorando algún material, y luego jugarlo o discutirlo en parejas, para luego todos juntos hablar sobre lo que descubrimos o sobre lo que nos dimos cuenta. Algo que también se pone sobre la mesa cuando se diseñan situaciones didácticas y a su vez secuencias y proyectos, es lo que tiene que ver con los recursos y materiales. Y para que para cada secuencia, para cada situación, pues se debe de anticipar varias cosas. Se debe anticipar el uso. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pero también, ¿cómo es que podemos aprovecharlo mejor, eso que tenemos? Y cómo es que eso que tenemos, si lo aprovechamos, pues va a tener efectos en el aprendizaje, va a incidir. Entonces, fíjense, ¿cuáles son esos recursos y materiales de los que siempre hay que estar muy, muy pendientes a la hora de tomar decisiones? Bueno, el tiempo disponible es importante. Por eso es relevante que en las situaciones didácticas pensemos cuánto va a durar cada actividad, pero no solo a nivel situación didáctica, sino igual secuencia. ¿Cuántas sesiones va a haber de esa secuencia? Y también de ese proyecto. ¿Será un proyecto que tenga quizás 15 sesiones? Un proyecto que quizás dure un mes, que aunque quizás no todo el mes hables de ese proyecto con los chicos, pero sí que lo tenga en diferentes momentos. Hay que pensar también en los materiales. Y fíjense que no en los materiales que no tenemos y los que nos faltan y los que nos deberían de dar y los que hemos pedido y no llegan, no, con lo que tenemos y con lo que podríamos tener sin tanta complicación. Y cómo es que podríamos aprovecharlo. Y lo mismo con el mobiliario y con recursos digitales si es que los hubiera. Entonces, esto es algo que quizás en este instante no vamos a pensar de nuestro proyecto, pero sí es algo que vamos a considerar más adelante. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Es importante que reflexiones un poco acerca de lo que fui platicando para que puedas construir tu tarea de esta sesión. La segunda columna, ¿verdad? La que tienes que resolver después de haber visto esto. También esta tarea tiene un par de artículos y de documentos que pueden ser de apoyo para que profundices más en estos conceptos. Muchas gracias.